Muchísimas gracias por la invitación y un mensaje adicional. La idea es que se vuelvan transmisores de esta información y de que esta red pueda crecer. Bueno, muy bien. Voy a empezar con este video. Este es un video que es público, por eso lo traje. Es un video que está en YouTube y además hace parte de una presentación que salió en un noticiero de Estados Unidos en HBO. Bueno, muy bien. Y aquí quiero que vean esta otra imagen. Esto era del Día Mundial sin Tabaco del 2020. Si un producto mata a 8 millones al año de los usuarios, pues definitivamente no podemos decir que es un producto seguro. Así que necesitamos tener cada vez más clientes. Y eso realmente es lo que está pasando. Y miren otra vez el humo. Y de ahí es de donde estamos viendo cómo empiezan a aparecer estos dispositivos nuevos, o no nuevos, ya llevamos tiempo con eso, de estos aparatos electrónicos. Vieron el primer video, lo que se hace, esas bolas de humo y ese proceso, o de vapor, y lo mismo aquí esta chica o esta niña de la imagen de la OPS expuesto a estos vapores. Entonces, cuando hablamos de lo que se ha visto en publicidad, nos han vendido una idea que son productos que no pasa nada, que esto es vapor y vapor es agua y agua es vida. Pero yo quiero que piensen, creo que todos han visto una olla de agua hirviendo en la estufa, el humo que sale. Con ese humo que sale de la olla de agua hirviendo, yo no puedo hacer todo lo que salió en el video, ni puedo hacer estos circulitos que están saliendo de esta niña. Eso no se puede hacer porque ese sí es vapor y realmente es vapor. Estas sustancias tienen unos componentes químicos. La única forma de que usted pueda jugar, mover, saltar de esa manera es agregarle aditivos químicos a esos vapores. Entonces, realmente, esos químicos es lo que se está yendo hacia el pulmón. Y ahí es donde empieza el problema. Que nuestro pulmón no vino diseñado allá cuando estaban Adán y Eva en el paraíso, en ningún momento se planteó que nuestro pulmón estuviera expuesto a tipos de humos, vapores, cigarrillo, etcétera. Y ahí, como les dije, empieza el problema y empieza la situación. Y este es el mensaje, ya lo habrán repetido, desenmascarar a la industria del tabaco en lo que está haciendo detrás de esas falsas publicidades. Los sabores ocultan la verdad y esto me parece genial. Miren aquí esto aquí de sabor, pero aquí detrás usted está viendo el vapeador. El juego de sabores, lo hemos discutido en otros escenarios y en otros momentos aquí mismo, es una gran trampa para nuestros niños y adolescentes. Hemos encontrado, se han encontrado, los niños intercambiando, ya no se intercambian figuritas, stickers, caramelos, cosas, se intercambian el vapeador. ¿Por qué? Porque el mío es de naranja, el de él es de chicle, el de él es de piña, el de él es una mezcla de dos sabores diferentes y entonces a probar y a jugar con los sabores que realmente para tener ese sabor obviamente necesita una sustancia química por debajo y ahí están produciéndose los problemas de salud. Realmente aparecen seductores si usted mira los diseños, los estuches, inclusive algunas tiendas donde venden estos elementos son muy sofisticadas. Usted la ve y le da mala atención, hasta le da interés por entrar. Pero realmente es una trampa porque cuando usted entra y cae en eso, pues lo que tiene son dificultades y problemas. Entonces, definitivamente, sí necesitamos trabajar en romper esa interferencia del tabaco que lo que nos está produciendo es daño. Entonces vemos aquí que nos ocultan la verdad y ahorita vamos a hablar pues cuál es la verdad y si realmente esto produce algo o si es más mito. Porque esto que estamos viendo acá no debería pasar, ni debería pasar el famoso elemento cómo vamos a engañar a los niños con esto. Una vez dijeron que no era real, entonces nos pusimos a investigar y aquí están los famosos vapeadores de Hello Kitty o de otro tipo de figuras que le puede interesar a los chicos, a los niños y a los adolescentes que realmente son los que están cayendo más en el consumo de estos dispositivos. Datos de Colombia, más de 35.000 muertes de colombianos o alrededor de eso mueren anualmente por enfermedades directamente relacionadas al tabaco, que si no hubieran fumado no hubieran tenido ese desenlace. Entonces, realmente un problema de salud pública. Aquí tenemos todos los datos y consecuencias de fumar. Importante entender que el fumar no solamente me trae problemas pulmonares,
Obviamente la enfermedad pulmonar es un problema grave, pero también me trae enfermedades cardíacas. El infarto y el derrame son enfermedades que tienen una relación directa con el cigarrillo. La enfermedad respiratoria, por supuesto, el EPOC, y tenemos la aparición de cáncer, y no solamente estoy hablando de cáncer de pulmón, estamos hablando que fumar se asocia a más de 10 tipos diferentes de cáncer. Entonces, la mayoría de las enfermedades crónicas hoy en día tienen una asociación directa o indirecta con fumar y con cigarrillo. Por eso debemos apuntarle en todos los escenarios, y yo celebro estos momentos que nos permiten discutir y hablar claramente de la importancia y los riesgos de exponerse a este tipo de sustancias, con un costo en lo personal gravísimo, porque imagínese usted tener un infarto, usted tener un EPOC, su calidad de vida, sus síntomas, su ahogo, su disnea, pero además eso tiene unos costos monetarios, unos valores reales que afectan a la persona individualmente, a su familia y por supuesto al sistema de salud. Y más en estos momentos que tenemos tantos retos con el sistema de salud, es cuando más tenemos que ser precisos en eso. Entonces no vale la pena que nos gastemos millones de pesos, billones de pesos en enfermedades que pudimos haber prevenido si no hubiéramos fumado, ni tanto en el presupuesto nacional ni en su presupuesto en la casa. Cuánto le valen los cigarrillos y todas esas cosas, y cuánto probablemente le cueste además la enfermedad. Entonces, cuando vemos el impacto mundial de la enfermedad respiratoria, nos damos cuenta que hay un grupo de enfermedades grandes en enfermedad respiratoria, como son EPOC, asma, las infecciones respiratorias, la tuberculosis y el cáncer de pulmón, asociado a cualquier infección. Y bueno, ya sabemos el impacto de infecciones aquí, el tristemente célebre coronavirus. De alguna manera, directa o indirectamente, exponerse a humo de cigarrillo o a vapor altera la respuesta y la capacidad de nuestro pulmón de defenderse. Así que también el cigarrillo se asocia a EPOC, lo sabemos, empeora las condiciones del asma, disminuye las defensas, así que favorece la aparición de enfermedades infecciosas y cáncer. Casi que todas las enfermedades directas respiratorias, directa o indirectamente, tienen que ver con el cigarrillo. Entonces, cuando empezamos a mirar esos elementos, nosotros decimos, bueno, ¿qué está ocurriendo? Este es un estudio que tenemos publicado en la revista de la Asociación Colombiana de Neumología. Encontramos en pacientes con coronavirus en el momento más duro de la pandemia, como los que eran fumadores probablemente tenían desenlaces peores en comparación a otra persona con el mismo coronavirus, pero que no había fumado. Obviamente, pues el fumar disminuye las defensas respiratorias y ya deja un pulmón un poco débil para defenderse de una infección. Entonces, por donde usted lo quiera mirar, el fumar se asocia a todos los problemas. Aquí lo hemos dicho: enfermedad del corazón, enfermedad cerebrovascular, infecciones respiratorias, por supuesto EPOC, tiene que ver con tuberculosis, con las diferentes formas de cáncer. Esto es realmente lo que uno pudiera llamar hoy en día, que está de moda el término, una relación tóxica. ¿Qué más tóxico que fumar, que produce la gran mayoría de las enfermedades que hoy en día conocemos? Esto, pues tenemos que ponerle atención. Recuerde que Colombia es parte del convenio marco. Nosotros hemos venido reduciendo de alguna manera la cantidad de personas fumadoras, eso es cierto. Se hablan de prevalencias de 8,7 a 12%, unas regiones un poco más, unas regiones un poco menos, pero todavía tenemos siguiendo muchos fumadores. Entonces el mensaje es trabajar, un mensaje claro que sí se puede dejar de fumar. Existen planes y protocolos para dejar de fumar desde el Ministerio de Salud, secretarías de salud municipales o departamentales, por supuesto EPS e IPS y la atención en salud para apoyar al paciente fumador. Ahora, de estos aparatos nuevos, estos sistemas electrónicos de administración de nicotina, llámelo vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado, cualquier nombre de las múltiples variaciones que han tenido, la pregunta es, ¿eso realmente es menos peligroso? Entonces nos han ofrecido una palabra que se llama reducción de daño, y uno diría, esto me llama la atención, pero cuando usted empieza a mirar, pues a veces son como esas verdades a medias que sabemos que terminan siendo a veces grandes mentiras. Y esa palabra de reducción de daño, dése cuenta, y aquí creo que lo dije una vez hace un tiempo, que lleva implícita la palabra daño. O sea, lo que pasa es que como juegan con nuestros cerebros, juegan con las palabras, cuando usted dice reducción del daño le parece que no produce nada, pero cuando entiende, la mira una por una, le están diciendo que esto sí hace daño. Mire que de entrada le están diciendo que sí hace daño.
Ahora, ¿será que realmente hay una reducción? No lo sabemos, lo importante es entender que tenemos que controlar esto porque por internet usted puede comprar lo que quiera. Este es un reportaje del Heraldo de Barranquilla, lo quise traer, mire que esto es de 2019. Adolescentes consumen hasta 4 recargas de este dispositivo en un fin de semana, lo que puede equivaler casi a 80 cigarrillos. Pero usted no entiende eso. Muchas veces el adolescente que lo está consumiendo no entiende bien, no sabe cuánto comparar la sustancia que lleva en su dispositivo y se empieza a vapear. Entonces lo hace, vuelve y vapea, vuelve y vapea, vuelve y vapea. Si se da cuenta que si en general uno pudiera decir que un dispositivo de estos puede equivaler, aunque obviamente la equivalencia cambia mucho, esto no es un dato preciso, pero más o menos puede equivaler a un paquete de cigarrillos o un dispositivo que pueda usted más o menos tener 600 vapeadas. Entonces, si usted se gastó dos el fin de semana y lo quiere convertir en cigarrillos, se fumó más o menos, obviamente les repito, este dato no es preciso, 40 cigarrillos en un fin de semana. Y usted no se dio cuenta. No nos dimos cuenta porque ese cálculo no nos lo enseñan a hacer. Pero esa es la cantidad. Mire qué cosa tan peligrosa. Si usted se está gastando 2, 3 vapeadores a la semana, pues está fumando 60 cigarrillos a la semana. Si una persona, usted se para al frente y le dice, ¿usted cuánto se fuma? No, yo me fumo 60 cigarrillos a la semana, pues creo que todo el mundo quedaría asustado. Pero como viene en vapeador, pues no lo reconocemos y pasa por encima, como decimos. Eso es un problema, esto es un problema, y mire cómo viene evolucionando, pero esto está pasando en todas partes. Yo estoy en Pereira, ese es el diario que es nuestro diario local. Les mostré ahorita 2019, mire cómo ha venido evolucionando, ya 2023 siguen siendo un problema. ¿Y a quién está dirigido? A los menores de edad. Ahí está la situación. Porque cuando decimos bajo riesgo, lo primero que yo tengo que entender es si yo estaba expuesto al riesgo. Y entonces, ¿quiénes eran los que estaban expuestos al riesgo? Los que fumaban. Pero los que están usando esto, la gran mayoría no eran fumadores. O sea que no estaban expuestos al riesgo. Entonces, si yo no estoy expuesto al riesgo, ¿para qué me ofrecen algo de menor riesgo si yo nunca he tenido el riesgo? Entonces, empezamos a entender que me estoy exponiendo a una cosa que me da riesgo, mucho más sin saber que yo no era una persona de riesgo. Y me volví persona de riesgo al empezar a probar estos aparatos. Entonces, ahí ocurre todo lo que hemos visto en publicidad y cómo hacen daño estos dispositivos. Aquí hay diferentes formas y eso se ha vuelto un problema grave en regulación, pero recordemos que ya la ley que regula estos dispositivos imitadores o productores de nicotina o vapeo ya está en firme. En principio, no debe haber nada de publicidad de estos dispositivos en ninguna parte. Lo de la venta a menores ya existía, pero no pueden estar exhibidos en sitios públicos. Si ustedes ven en una bahía de un centro comercial exhibidos al aire libre los vapeadores, pueden reportarlo eso a las autoridades locales, municipales, porque eso ya no se puede hacer. Recuerden, yo no sé si lo notaron, pero empezó a ser frecuente que las personas en bares, restaurantes, cafeterías, centros comerciales no fumaban porque está prohibido, pero vapeaban delante de todo el mundo. Ya esos espacios se consideran limitados, o sea, ya no puede haber exposición, tiene la misma reglamentación que el cigarrillo tradicional normal. No vapear, no fumar y no lo puedes hacer en áreas públicas. Ya los letreros deben empezar a cambiarse y debe decir libre de humo y libre de aerosoles o vapeadores. Y empezamos a trabajar entonces en regular estas circunstancias porque se estaban vendiendo en las esquinas como chicles, lo cual probablemente siga pasando, pero ya por lo menos hay una reglamentación con la que se puede ejercer algún tipo de control y limitar la exposición a estos productos. Y una cosa que es muy importante hablando de cigarrillo, limitar su normalización. O sea, no se puede entender que fumar es una circunstancia normal como nos lo hicieron entender en los 60, en los 70, en los 80. Ya empezamos a comprender eso, por eso la publicidad del cigarrillo ha desaparecido y debe desaparecer la publicidad de los cigarrillos electrónicos y de toda esta variedad de cosas que están viendo ahí. Porque definitivamente también se abre la puerta para entrada de otro tipo de drogas. Vimos antes de que empezara la pandemia del coronavirus, hubo una crisis de una cosa que se llamó EVALI o pulmón húmedo o un daño pulmonar agudo, porque se mezclaban las sustancias líquidas del cigarrillo con otro tipo de drogas u otro tipo de elementos.
y al vapear eso pues era peor, se inflamaron los pulmones y hubo muertes relacionadas por eso en los vapeadores. Entonces ya tenemos que evitar esa exposición y muchos, pues esto más ocurrió en Estados Unidos, pero también sabemos en Colombia la mezcla de sustancias que se da en los vapeadores es altamente peligrosa y no debe permitirse. Los sabores y los olores son un gran problema. Eso también se está empezando a regular. Hay países del mundo que están avanzando en la búsqueda de limitar los sabores y dejar un sistema neutro, porque sabemos que con esto juegan mucho. En Estados Unidos, ustedes saben que cada estado tiene unas leyes específicas. Unos estados han prohibido sabores, por ejemplo. ¿Y cómo será la cosa que la gente viaja de un estado a otro solamente para ir a conseguir el sabor que tiene prohibido en su estado? Entonces mire cómo la adicción con los sabores es una parte importante y es algo con los que han jugado los promotores de este tipo de sustancias. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ha existido desde hace tiempos un programa nacional para promover la cesación del consumo del tabaco y existen, así como ahorita nos mostraban unas directrices desde educación, desde salud también, hay unas directrices específicas que nos hablan sobre esto. Las directrices para conformar los programas para la cesación del consumo del producto de tabaco, derivados sucedáneos e imitadores. O sea, sí existe una normatividad en Colombia. Ya lo vimos que existe en educación, ya lo vimos que existe en salud. Tratemos de articularnos y trabajar en grupo para activar estos procesos. Recordemos que Colombia es firmante del convenio marco. Es una obligación, además, respetarlo, monitorear y proteger y buscar todas las medidas para ver qué ocurre. Y probablemente parte de esta reunión, digamos que de una u otra forma es parte de esto, concientizar, proteger, hablar sobre los riesgos del tabaco y por eso les dije al principio muy respetuosamente que ojalá se volvieran en promotores de esta información, por supuesto profundizar al detalle para entenderla mejor, pero promotores y entre más personas tengamos esta información, probablemente más fácil va a ser educar, fortalecer nuestra ley control de tabaco y la ley y la regulación contra los cigarrillos electrónicos. Todas las ayudas que podamos ofrecer funcionan y aquí tenemos unas ayudas muy específicas que tienen que ver con las intervenciones en los sistemas de salud. Entonces yo creo que esta parte va a funcionar mucho porque todo lo que hagamos desde escuchar, educar, hablar inicialmente con la persona va a funcionar para llevar a unos elementos de no fumar y no vapear. Ahora, ¿qué evidencia tenemos hoy en día o hacia dónde los estudios nos están llevando al hablar sobre los riesgos de cigarrillos electrónicos? Bueno, tenemos un conjunto de riesgos importantes. Sabemos que se asocian a enfermedad respiratoria. Es claro, está confirmado, hay inflamación interna de los bronquios y ya tenemos estudios grandes que nos demuestran que se asocia también a enfermedad como EPOC, bronquitis crónica. Y además incrementa los síntomas en las personas asmáticas. Así que esto es muy parecido a lo que producen los cigarrillos convencionales. De suerte que ahí no hay ninguna reducción de riesgo con los cigarrillos electrónicos. En el lado de enfermedad respiratoria, la evidencia muestra que hacen lo mismo. En el lado de enfermedad cardiovascular, o lo que tiene que ver con enfermedades del corazón y las arterias, también inflama el corazón, también sabemos que las arterias se alteran y produce riesgo de enfermedad cardíaca llamada infarto. A nivel de circulación y enfermedad cerebral, al inflamar las arterias también tiene un componente de alterar la circulación cerebral y también se asocia a la posibilidad de derrame o enfermedad cerebrovascular o isquemia que también la conocemos. Y hay un par de estudios muy interesantes, unos internacionales y uno colombiano hecho en la Universidad Javeriana, que demuestra que la exposición a estos vapores altera la composición celular y altera la respuesta de las células en cuanto al crecimiento celular. Cuando yo empiezo a alterar las células en el crecimiento, es uno de los puntos de partida para el desarrollo de cáncer. Ya lo conocíamos, habíamos visto exposición a modelos animales en ratones, cómo la exposición a esto generaba mayor riesgo de cáncer de pulmón. Y mire que se puede asociar
además de las circunstancias graves que les estoy mencionando, otros componentes adicionales igualmente peligrosos y complejos, como las reacciones dermatológicas, porque eso pues pueden asociar a dermatitis, y puede haber explosión de los cigarrillos causando quemaduras y daño en la piel, lo que les dije de la dermatitis, afecciones orales, miren las lesiones en paladar, miren las lesiones en lengua, todo esto es producido asociado al consumo de estos dispositivos. Se entenderá que una persona que utiliza un aparato eléctrico que calienta y humo, pues y vapor, finalmente puede producir esto. También tiene alteraciones en el sistema digestivo, desde inflamaciones en la encía, alteraciones en todo el componente de la implantación o lo que tiene que ver con la encía y el diente, hasta problemas digestivos mayores, y este es el daño pulmonar que les mencioné, lo que habíamos visto de cómo se inflaman los bronquios. Aquí hay una parte, pues muy de la parte fisiológica de las células, pero quiero que vean esta imagen. Esta es una imagen de una tomografía de tórax, donde se ve el pulmón normal. Esto que ustedes ven acá en el centro es los bronquios, que deben ser así, abiertos, grandes. Aquí empieza a aparecer el corazón, pero estos son los pulmones por donde el aire entra y sale. Y mire cómo se inflaman cuando usted lo expone a cigarrillo electrónico. Todas estas manchas, mire que aquí se ve como un negro y no veo usted nada más. Todas estas manchas grises son un pulmón inflamado y dañado por vapeadores, o peor cuando se pone de esta manera. Entonces, muy bien, esto era lo que les quería comentar sobre los riesgos de la exposición, que no son productos realmente que uno pueda decir que son productos de bajo riesgo, y realmente estamos frente a productos que hacen daño. Por eso hemos trabajado activamente en educar, en trabajar desde todos los ámbitos, a educar en los colegios, a los estudiantes, profesores, universidades. Y bueno, eso se ha venido haciendo en apoyo con muchas organizaciones, incluyendo sociedad civil. De verdad les agradezco estos espacios. Hemos estado en gobierno, secretarías, ministerio, hemos estado en el Senado inclusive, porque sí ha habido por lo menos interés en varios senadores que han apoyado estos proyectos para que se convierta en ley de la República. Ahora se está trabajando en uno nuevo que habla de impuestos a estos cigarrillos electrónicos, que grabar impuestos ha demostrado que disminuye los consumos. Estamos trabajando y yo creo que el mensaje es todos unidos. Educación, salud, sociedad civil, padres, profesores, educadores, todo el equipo de la salud, médicos, enfermeras, promotores, psicólogos, bueno, todos juntos por un fin común. Así que gracias por la invitación, de verdad como siempre muy amables.